la Universidad de la Fundación para la Actualización Tecnológica de América Latina y la Universidad Central de Venezuela, bajo el auspicio del Programa Internacional de Servicios y Learning, EduCLIT, presenta Razones Financieras dentro de la programación de su curso Análisis de Estado Financiero y Finanzas Corporativas. Las razones financieras son ratios que permiten determinar el desempeño y la posición de la empresa en el mercado. Evidentemente son de interés para accionistas, administradores, acreedores, incluso para el personal que trabaja dentro de las empresas. Asimismo, nos permiten analizar el comportamiento general de las empresas y evaluar la situación financiera de las mismas. Nos permite también comprender la política que sigue un competidor, la solidez financiera de un cliente. Por lo tanto, son de interés para acreedores y administradores y accionistas. Los tipos de comparaciones que normalmente se hacen son análisis de corte transversal y de corte longitudinal. En el análisis de corte transversal podemos estar analizando varias empresas en un momento dado, en tanto que en los de corte transversal estamos analizando una empresa a lo largo del tiempo. En los mercados existen los líderes y también existe la media nacional dentro de los indicadores. Y también existen los indicadores a nivel internacional. Las razones financieras nos permiten entonces la planeación de las operaciones futuras. En cuanto al líder o a los indicadores a nivel internacional, es conveniente hacer análisis del líder, del seguidor, y ver entonces cómo se está comportando la empresa con relación a ellos. Para ello podemos trabajar con estados financieros normalizados. Si hay alguna desviación importante de la norma, pues hay que atender esas desviaciones. Estas razones financieras pues guían al analista a identificar áreas con posibles problemas, pero no proporcionan evidencia concluyente. Hay que advertir que una razón por sí sola no puede dar elementos de juicio para decidir el desempeño global de la empresa. La información tiene que ser uniforme, los estados tienen que ser auditados, los procedimientos contables deben ser idénticos. Existen fundamentalmente los siguientes tipos de razones financieras: las de liquidez, que permiten medir la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo; las razones de apalancamiento financiero, que nos indican el grado en que una empresa ha sido financiada con deudas; las razones de actividad, que nos permiten ver cuán bien se está manejando una empresa, cuán bien está administrando sus recursos; y las razones de rentabilidad, que miden la eficacia de la administración de la empresa para generar ventas y rendimientos a la inversión de sus accionistas. También existen unas razones denominadas razones de crecimiento, que miden la capacidad de la empresa para mantener su posición en el mercado. Finalmente encontramos las razones de evaluación, que miden la capacidad de la administración para generar valor agregado a los accionistas. Las primeras razones, las de liquidez, que miden la capacidad de una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, allí fundamentalmente vamos a encontrar la razón circulante y la prueba del ácido. Luego encontramos las razones de apalancamiento, que miden cuál es la relación entre los fondos propios y los fondos aportados por los acreedores. Normalmente este tipo de razones se obtiene dividiendo la deuda sobre los activos totales. Allí también tenemos la razón de deuda a largo plazo sobre capital total y a largo plazo, y el ratio de deuda a fondos propios, en el cual estamos midiendo la proporción de la deuda total sobre los fondos aportados por los accionistas de la empresa. Seguidamente tenemos las razones de cobertura. Estas razones fundamentalmente indican cuánto puede la utilidad de la empresa cubrir las distintas obligaciones que la empresa tiene. Allí, por ejemplo, para los bancos es muy importante revisar el ratio de cobertura de intereses, que mide cuántas veces cubre la utilidad de la empresa los pagos por intereses que tienen que hacerse a los bancos. Encontramos igualmente una serie de razones de cobertura de cada uno de los cargos,
Y luego entonces vamos a pasar a las razones de actividad, que miden la eficacia con que la empresa utiliza los recursos que dispone. Es decir, miden la eficiencia de la empresa para administrar sus activos e implican comparaciones normalmente entre las ventas y la inversión en las distintas cuentas del activo. Dentro de estas razones, entre las más importantes podemos mencionar la rotación del inventario, que divide las ventas entre el inventario. Y esta razón pues indica el ritmo al que una empresa transforma sus materias primas en bienes terminados. Evidentemente que suelen preferirse valores altos porque estarían indicando una rotación veloz. Sin embargo, hay que tener cuidado porque un valor alto también podría estar indicando que la empresa mantiene pocos inventarios, en cuyo caso podría verse expuesta a la pérdida de demanda por no tener los inventarios suficientes para hacer frente a pedidos de sus clientes. Allí tenemos también una razón muy importante, que es el periodo promedio de inventario, y nos dice exactamente cada cuánto tiempo cambia la empresa todo su inventario. Igualmente es importante la razón del periodo promedio de cobranza, porque indica en cuánto tiempo a la empresa le entra el dinero de sus ventas a créditos. Allí también tenemos dentro de estas razones la rotación del activo fijo, y estas razones normalmente se obtienen dividiendo las ventas entre los diferentes activos de la empresa. Si una empresa tiene una rotación de activos muy baja, eso significa entonces que la empresa no usa sus activos a un porcentaje de su capacidad tan alto como los podrían estar utilizando otras empresas. Seguidamente encontramos las razones de rentabilidad. Estas razones de rentabilidad normalmente nos indican cuánto es la utilidad neta dentro de las ventas o de cualquier otro indicador, el capital o también los activos totales. Allí encontramos el ROA. Fíjense, el ROA es una razón que nos mide el rendimiento sobre los activos totales. Y también tenemos el ROE, que es una razón que nos mide el rendimiento sobre el capital. Luego entonces vamos a encontrar las razones de crecimiento. Dentro de las razones de crecimiento, estas razones pues indican la posición en la economía y la posición de la industria dentro de esa economía. Finalmente encontramos las razones de valuación. Estas razones de evaluación normalmente están midiendo cuál es la evolución de los precios de las acciones en el mercado, cómo ve el mercado a la empresa. Allí estamos evaluando utilidades por acción, la razón del valor de mercado de la empresa con relación al valor en libro, y todas estas razones pues indican cómo están viendo los competidores y el mercado a la empresa que estamos analizando en este caso. Finalmente podríamos destacar lo que es la deuda versus el capital contable, porque la deuda es el aporte de los acreedores, en tanto que el capital contable es el aporte de los accionistas. Si existe mucha deuda en relación al capital contable y la empresa está pasando por un periodo de pérdidas, eso significa entonces que la empresa tendría que tener un gran apalancamiento financiero para poder afrontar los pagos del costo de ese financiamiento. Finalmente, encontramos entonces que estas razones financieras pues nos permiten evaluar la empresa. Muchas gracias.